Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de Pit Babe, que si no me equivoco ya es el último, ¿verdad? Sí, dice final. Y a ver, en un episodio no sé qué tanto vaya a entrar, no sé cómo vayan a resolver todo lo que falta resolver. Les dije que por ahí había visto un anuncio de un episodio, no sé si era un episodio especial o creo que leí que era el final, pero había algo de un matrimonio, entonces les decía que no sabía si se referían a este o aparte de todo va a haber como un episodio especial, no lo sé. La verdad está difícil que en este haya como un matrimonio, tomando en cuenta todo lo que falta resolver y tomando en cuenta la duración. No lo sé, pero ya lo estaremos descubriendo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Vamos a ver si en este episodio por fin a alguien se le ocurre quitarle el bastón al Tony ese, por favor. Y de verdad que quiero ver en acción los poderes de los chicos que supuestamente ya tienen poderes. O sea, Pete y Babe Babe y Charlie habían ido a entregarse ante Tony. Y suponemos que hay un plan detrás de todo, obviamente. คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับมันจะไม่มีเอฟเฟกต์เลยใช่ไหมครับเรื่องเอฟเฟกต์เนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของชาลีด้วยครับ Si la van a poner a Charlie. ฮัลโหลคุณพี่ครับชาลีถูกจับตัวไปครับ Ah, no, pues sí, Charlie ya se entregó. Ah, pero sí se refería a él porque Pete recién se está enterando que no está ahí. คุณพี่ครับชาลีเหรอที่ไหนที่หน้าตึกเมื่อกี้นี่เองครับโอเค Entonces, Baby y Charlie están haciendo esto por su propia โอเค cuenta. เจฟบอกให้ทุกคนไปเจอกันที่นั่นเลย No le avisó ผมไปด้วย a Pete ni a nadie. แต่มันอันตรายนะคุณอย่าลืมสิว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรโอเคDíganme que al menos a algunos del equipo, por favor. Si no, sería... ¡Ah!ยินดีต้อนรับกลับบ้านในลูกชายฉันคิดถึงกันนะปล่อยพี่อลันไปดีแล้วเคนเตาไปแล้วกูกับชาลียอมอยู่ที่นี่เรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงป๋าจัดการไว้แกหมดไปเอาตัวอลันกับเคนตามาตัวนี้ดีนะเดี๋ยวป๋าส่งมาให้ถึงที่เบสชาลีพวกมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มาช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่ไงไอ้เบสมึงอย่าไปเชื่อมันยังไงมันก็ฆ่าพวกเราทุกคนอยู่ดี El pinche bastón, por favor. เกี่ยวกันฉันกำลังคุยกับลูกชายอย่าเสียมารยาท Díganme que hay un plan de respaldo. แกอุตส่าห์มาจนถึงที่นี่แล้วหวังว่าคำตอบของแกคงไม่ทำให้ป๋าผิดหวังนะได้กูจะอยู่ที่นี่ Yo creo que sí lo hay. แต่ดิวของชาลีเนี่ยมึงเอาได้แค่เลือดแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยชาลีไปเบฟ
Díganme que al menos se lo dijo a Charlie, ¿eh? ได้ปาสัญญานะปาจะใช้เลือดของชาลงอย่างดีที่สุดเฉยเลยก็ได้ด้วย Ay, no puedo. En primer lugar, no puedo con las descargas eléctricas. Son muy graciosos. Y en segundo lugar, no puedo con el hecho de que nadie piense en quitarle el bastón. Willy. Ahora, ese no es tu objetivo, hijo de... Porque siento que algo... โทษทีนะพี่เบฟหน้าขยะนี่เราแม่ง ¿Y por qué le pide disculpas? ขั้นตอนหน่อยนะ Ah, es porque este no era el plan original. Se está saltando algunos pasos. Pero por algo no lo va a hacer. ¿Por qué no pudo? จัดการมัน ¿Por qué no pudo hacerlo? Ya ves, hijito, mucho hablas y poco actúas. จัดการมัน ¿Tiene una cantidad limitada de tiempo que tiene para detenerlo o...? เบฟพี่บันไปช่วยดีนชาลีไป ¿Y cómo se van a llevar a Dean? ¿En la camilla? Salí. No lo hagas, Iván. Ok, si ellos están ahí es porque eran parte del plan, ¿verdad? ¿O no? น่าจะทำนะงั้นพวกเราแยกกันหาโอเคป่ะโอเคสรุปไปงั้นเดี๋ยวผมไปตามหาลุงก่อนนะครับงั้นผมจะไปหาเบฟ ¿Y quién va a ir por sus ดูแลตัว chiquistriquis? เองนะครับ Ay, no, en estas situaciones a mí siempre me da cólera que se separen. ไอ้ดินไอ้ดิน ¿Cómo va a despertar, hijo, si no ves lo magullado que está? Por eso me preguntaba cómo se lo iban a llevar. Caminando, no creo. ไอ้ดินดินดิน Ok. En cierto modo lo estamos viendo usar sus poderes. Eso, bebé, en el corazón.
En el corazón. Y no dejes que tome su sangre. Ora. ¿Dónde lo dejó esperando? ¿No está donde lo dejó? Ay. Ah, ya. ลุงเจ๊ไปOso, la patada voladora. Pero porque gritan. Que no saben que los alertan peor. Se anunciaban todavía antes de dar el ataque. Bueno, claramente. Ah.ลุงออกไปจากที่นี่ลุงอดทนไปก่อนนะ Ay, le dieron en la shishi. ¿Cómo puede caminar así? Güey, está demasiado estable para haber recibido una bala en ese lugar, ¿eh? O sea, por la pérdida de sangre ya debería estar desmayándose. Bueno, quién sabe. Ay, bebé. ¿A dónde me lo llevan? Espero que el camino sea largo, muy largo. Para seguirlo teniendo modelando enfrente de mí. No, nomás miren lo bien dibujaditos que están sus músculos. ¡Ay! ¡Le dispararon en el hombro! Ah, pero se regenera. Oh my god. La pose en la que están me recordó a King y Porsche. Esa escena en la que dan vueltitas cada uno con su arma disparando. ¡Ay, Mickey! Finalmente vino a rescatar a su hombre. Y miren nada más cómo lo encuentra. นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าวันหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะคุณมันอันตรายผมบอกเลยว่าผมคนเดียวเนี่ยเอาอยู่ Ay, คุณ bebé. ค่ะวันหลังอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้อีกด้วย Sí se ve que hasta ahorita pudiste solito, ¿eh? คุณนะคะวันหลังอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้อีกด้วย Ay, lo bien que le queda el chaleco y el beso. ¡El beso! ¿Aló?
ผมเคยบอกคุณไปแล้วไงว่าผมไม่ทิ้งคุณหรอก Y cumplió su palabra. Ese es mi Kenta Kim, carajo. Y por fin tuvieron un chape. ¿Soy yo o hasta un hilito de saliva les vi? ¿O estoy alucinando cosas? No, es alguna cosa atrás, ¿verdad? Pero sí parecía. Cali. Ay, no. Ay, no. Y alguien me va a explicar ya por qué no funcionó พอเถอะ el poder de ยังไง Willy. วันนี้มึงไม่รอดวางปืนลง ถ้าแกไม่อยากให้ฉันฆ่าไอ้ชาลี ถ้าแกกับฉันร่วมมือกัน เราสองคนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไอ้เบฟแกลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันเคยรักแกมากแค่ไหน นั่นมันก่อนที่กูรู้ถึงความชั่วของมึงไงแกก็เห็นแล้วนี่ว่ายาของฉันน่ะมันมีประโยชน์กับคนตั้งเยอะดูอย่างไอ้อะไรกับเคนตาสิมันจะรอดมาถึงตอนนี้ไหมถ้ามันไม่ได้ยาของฉันน่ะวางปืนลง Oh my god. ¿Y dónde está Willy? วาง ¿Y por qué su poder no funcionó? ¿Es la policía? La policía. พอเดี๋ยวนี้ยังไงทุกอย่างก็ต้องจบวันนี้วิธีนี้มันเสี่ยงเกินไปชาลีอีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่าวินนี่เนี่ยมันจะเอา Ok, เรื่องกับแผนเราหรือเปล่า ok. Al menos a Charlie le dijo. Como no le dijo a Pete, ya estaba empezando a dudar. Pero dado que los demás chicos también estaban ahí y ahorita nos están mostrando que Charlie también sabía, pues sí había un plan detrás de esto. อีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่าวินนี่เนี่ยมันจะเอาด้วยกับแผนเราหรือเปล่ายังไงเราต้องหาวิธีอื่นนะ Tenían un plan B. ถ้าพี่อยากจะหยุดโทนี่พี่ต้องให้ผมเข้าใกล้โทนี่ให้ได้มากที่สุด Ay, mi Charlie. Ay, mi Charlie siempre queriendo arriesgarse, por Dios. ¿Qué hace? นี่ทำไมชาลีไปบอกให้ปล่อยไง ¿Qué se supone que le está haciendo? ¿Le está absorbiendo el poder? เวผมไม่ใช่เว Ay, verdad que él no lo había visto. Y a ver, necesito saber qué está haciendo. Porque si lo está inmovilizando o algo así, no sé, por alguna razón quizá absorbió un poder como ese, tiene sentido. Pero si no, hace rato Tony pudo haber disparado el arma, like what? ปล่อย ¿Qué poderes? Si solo absorbió el de los sentidos de Babe y luego el de Jeff, al menos en la serie. ไอ้ลูกที่ไร้ประโยชน์ตัวนั้นนั่นเอง Ah, งั้นคุณก็น่าจะต้องเสียใจนะที่ไม่ได้ฆ่าผมแต่แรก Pete, déjalo. Por fin, alguien. No sé quién, pero alguien. Tenía que ser. Tenía que ser Willy.
No puede ser que él haya sido la única persona que se haya atrevido. Dios mío. Le está absorbiendo el poder, ¿verdad? ยา Oh my god. Lo bueno es que se nos puede salvar, pero... ¡Ah! ¡Mi Charlie no de nuevo! Ya me lo dejaron como colador. Güey. Denle su sangre. Denle su sangre. No te... ชาลีเพื่อนชาลีอยู่กูก่อน Denle su ชาลี sangre. Denle su sangre. Denle. ชาลี O no funciona. Esperen. Si absorbe el poder. ชาลีชาลี Si absorbe el poder, su sangre también tiene el poder de traerlo a la vida. O más bien tiene que tomar la sangre de Tony. ¿O qué? Ay, no sé. Ay, no sé. Está sangrando por la boca. No creo que sea aleatorio. Ay, baby, está pasando 2 veces por lo mismo, por Dios. Ay, babe. Estoy segura que va a sobrevivir, pero no sé cómo. No sé si tiene que tomar su propia sangre. Y esa vez Tony sí muere, ¿verdad? Porque pues le absorbió el poder. Entonces él ya no lo tiene. Ay, no puede ser que este güey se haya liberado. ไปเนอร์มึงรู้ป่ะไอ้ดินอยู่ไหนมึงก็รีบพูดมาดิถ้ากูบอกมึงจะปล่อยกูไปป่ะกูเล่นแม่งเถอะโอ้นู่นอยู่ใต้ห้องเครื่องจักร Llévanos. แต่มันปวดติดเตียง Tómenlo como rehén y que les muestre el camino. จะเชื่อมันได้จริงเหรอเอาไงอะกู Atrápelo. กูขอตัวกันแล้วกันเฮ้ย No tan rápido. นี่จะปล่อยมันไปจริงๆเหรอปล่อยไปเถอะเรารีบไปช่วยดีกันดีกว่า Pero se lo pueden llevar. อะไรของแม่งวะหน้าซิมไก่ต้มเลยไป Ok, sí, está bien. เอ้าโว้ ¿Cuánto tiempo pasó? เมียบไหนเนาะเดี๋ยวชาลีมันก็ฟื้นมึงก็ดูแลตัวเองบ้างโอเคพี่เอ้าไอ้ดินออกจากโรงพยาบาลแล้วว่ะเอ้าชาลีจำกูได้ปะเนี่ยใครฮะนอนมึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ย ถามอะไรของมึงเนี่ยดีมันไม่ได้ความจำเสื่อมเหมือนชาลีซะหน่อยเอาก็กูเห็นมันหลับนานเหมือนกัน ก็คิดว่าจะเอฟเฟกต์กับสมองมันเหมือนกันไง Ok. กู
ขอโทษนะที่กูไม่ไว้ใจมึงอะไม่เป็นไรหรอก ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Una ผม semana? ขอบใจมึง ¿2 มากนะ semanas? เว้ยดินยินดีครับลุงแค่ทุกคนปลอดภัยก็พอแล้วครับ เดี๋ยวถ้าผมหายดีเมื่อไหร่เนี่ย ผมจะกลับมาท้าแข่งทุกคนเลยนะครับเจอคุณก็แพ้แล้ว ไอ้ดีมแข่งกับเบสมาได้ แต่กับกูอ่ะคงไม่ได้ว่ะเพราะกูจะบินกลับเกาหลีวันนี้แล้ว ¿Se va? ¡No! กูเลยมาลาทุกคนด้วยอ่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะเว้ย ที่ผ่านมากูสนุกมากเลยอะโชคดีนะมึงแอบเกี่ยวมึงไหนได้ดิลุงกูไปเยี่ยมด้วยเลยเอาตังค์ไหนไปมึงอะตังค์เป็นตังค์มึงไง Dígame que se lleva su cuenta, porfa. เออ นี่คุณจะไปไหนล่ะครับ งานเสร็จแล้วนี่ครับ เสร็จแล้วผมก็ต้องกลับ คุณจะกลับไปไหน เราจะไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรอ ผมนัดคุยกับสถาปนิกเรื่องบ้านแล้วนะ Como que ya terminó su misión. O sea que al final encontraron la fórmula, el disolvente, o debido a que pues Tony ya se nos desvivió, o sea, lo desvivieron, ya no es necesario continuar y pues ahí quedó el tema. Estoy sintiendo el final un poco muy apresurado, ¿eh? งานเสร็จแล้วนี่ครับ เสร็จแล้วผมก็ต้องกลับ คุณจะกลับไปไหน เราจะไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรอ ผมนัดคุยกับสถาปนิกเรื่องบ้านแล้วนะ ผมอยากจะให้คุณช่วยเลือกทุกอย่างเลย Ahora, คุณเก็บบ้านของคุณเอาไว้นะครับ ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo quedaron que vivir juntos? คุณคริส ¿Y a dónde va Chris? ถ้าคุณไม่ได้อยากย้ายไปอยู่กับผมทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรก Pregunta válida. ผมชอบคุณนะ แล้วตอนนี้ผมก็ชอบคุณมาก ถึงตอนนี้ผมจะไม่มีเซนส์พิเศษหรือพลังพิเศษที่สามารถอ่านใจได้เนี่ย ผมก็ดูออกนะครับว่าคุณยังไม่ลืมเวย์คุณว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีนะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ไม่ใช่สไตล์ผม งั้นเดี๋ยวผมจะให้สถาปนิกมาตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมด คุณชอบอะไรคุณก็บอกเขานะ Oh. ผมไม่อยากเป็นตัวแทนของใครอะครับ แล้วผมก็คิดดีแล้วนะครับ ว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนเนี่ย คือแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเอง ผมยอมรับนะครับว่าเวลาผมเห็นคุณผมเผลอนึกถึงเวย์แต่ถ้าคุณให้เวลาให้โอกาสผมอีกสักหน่อย No, y tampoco puede ser el del proceso. แต่มันคงไม่ใช่ตอนนี้ครับ Mejor esperas a que lo superes. ผมไม่อยากทำร้ายคุณโดยการให้คุณเลือกผิดคนนะครับ เอาไว้ถ้าคุณมั่นใจเมื่อไหร่ว่าคนที่คุณรักคือผมเนี่ย วันนั้นเราค่อยมาคุยกัน Ok, pero me van a dejar así su final. De hecho, pensé que, o sea, durante toda la serie su proceso iba a ser ese, un proceso en el que se diera cuenta que pues ya dejó de amar a Wei y ahora... Ok, no les voy a mentir, estoy un poco decepcionada de este final de ellos. Y o sea, también no es que le hayan dedicado mucho tiempo a su desarrollo como pareja, como para lo que les dije. El ver ese proceso durante toda la serie. De hecho, hay varias parejas a las que no les han dedicado mucho tiempo de desarrollo. Mi Kentucky. Sobrevivimos a puras migajas. Ay, güey. Eso es lo malo de tener demasiadas parejas. โอ๊ยเจ็บแล้วครับ
¿Aún tiene la cosa en la cabeza? 70%อีก 90%อ่อน เจ็บอะไรมีพลังรักษาตัวเองไม่ใช่เหรอแผลแค่เนี้ยเดี๋ยวก็หายแล้วหิวสิตั้งแต่เกิดเรื่องอะ Habilidades เรายังไม่ได้ curativas. เคลียร์กันจริงจังเลยนะ Su poder no era la มีพลังรักษา fuerza. ตัวเองเรายังไม่ได้เคลียร์กันจริงจังเลยนะผมโกรธลุงมากเลยนะลุงเป็นคนบอกผมเองแท้ๆอะว่าคนรักกันต้องไม่มีเรื่องปิดบังกันและเชื่อใจกันทุกอย่างแต่ลุงเป็นคนทำลายกฎ Literal, ที่ลุง él ตั้งไว้ mismo lo dijo. Y rompió la regla como 2 veces. ฉันขอโทษฉันก็ Una más grave que la otra. ฉันแค่คิดว่าการมีพลังพิเศษแล้วมันจะช่วยทุกคนได้ฉันแค่อยากปก Y ป้อง casi que ni los usó. อยากปกป้องทุกๆคน Nomás en en el principio de este episodio. แต่การที่เอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับมึงทำแบบนี้ไม่คิดถึงผมบ้างเหรอฉันเข้าใจฉันถึงยอมให้แกโกรธได้ไงแต่ว่าอย่าโกรธมากได้ไหม Por eso dejé que te enfadaras. Era su derecho. ผมจะโกรธลุงมากกว่านี้อีกถ้าลุงไม่รอดกลับมา ถ้าลุงไม่อยู่แล้วอ่ะผมจะอยู่ยังไงลุงเป็นคนที่ขุดผมขึ้นมาให้อยู่บนโลกใบนี้เลยนะ นอกจากชาลีอ่ะลุงคือโลกทำลายของผม Oh. Jeff. Tan bonito, mi niño. ฉันรักแกนะไอ้หนู ได้ทีก็เอาใหญ่เลยนะ แล้วนี่ลุงจะไปฉีดยาสายทักษะตัวสมบูรณ์หรือเปล่าครับ Ok, sí, sí está desarrollada ya. ฉันควรไปไหมอะยาสายทักษะอาจจะมีประโยชน์กับแอลฟาพิเศษคนอื่น แต่สำหรับลุงเก็บพลังไว้เถอะ ผมไม่อยากให้ร่างกายลุงแย่ไปกว่านี้ แล้วชาลีจะมองว่าฉันแย่ไหมอะทุกคนจะมองว่าฉันเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ถ้าจะมีใครสักคนที่เห็นแก่ตัว ก็คงเป็นผมแหละที่อยากให้ลุงแข็งแรง แล้วก็อยู่กับผมตลอดไป พลังมันจะดีหรือไม่ดีอ่ะขึ้นอยู่กับคนใช้ลุงไม่ได้ใช้พลังไปทำลายคนอื่นแต่ใช้รักษาตัวเอง ผมอนุญาต Mm. Pero el chip lo sigue teniendo en la cabeza, ¿no? Solo que pues ya no hay peligro, se supone. En teoría. O quizá ya se lo sacaron también. Porque lo que le tocó คิม cuando lo estaba bañando fue la cabeza. Y ahí es cuando dijo, "Au". Pero las heridas de bala de la batalla final no fue en la cabeza, obviamente. ผมขอบคุณมากนะ Fue en el cuerpo. ที่ช่วยผมมาตลอด Entonces la herida a la que se referían tiene que haber sido de la operación, del chip. ผมขอบคุณมากนะที่ช่วยผมมาตลอด ผมเต็มใจ แล้วหลังจากเนี้ยคุณจะไปทำอะไรต่อ Ay, ผม no, เองก็ no. ไม่รู้เหมือนกัน Vete con él a Corea, ใช้ bebé. ชีวิตเพื่อตัวเองดูสักครั้งเนาะ ¿Eso incluye un vuelo a Corea? ยังไงก็ ขอให้เจอสิ่งที่ชอบนะ แล้วถ้าจะติดต่อกลับไปบ้างได้ใช่ไหม คุณติดต่อผมได้ตลอดอยู่แล้ว Mm. ขอแค่กล้าโทรมาก็พอ
tiene agallas para todo. Así que no lo dudes. Al menos un besito de despedida, porfa. No puede ser que a ellos también me los dejen separados. Voy a llorar.ไปก่อนนะพี่เบฟโชคดีนะมึง ¡Ah! ไปก่อนนะเจฟ ¡Ah! โชคดีพี่ Otro que se va. ผมรู้ไป Las únicas parejas que sobrevivieron fueron Baby Charlie y Alex Jeff. ผมจะรีบกลับไปเรียนต่อ แล้วก็จะรีบกลับมาแล้วลูกดูแลตัวเองด้วยนะเว้ย แล้วก็รีบเรียนให้จบ ส่วนทางนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวกูจัดการเอง ป้านมันได้เต็มที่เลยลุงถ้ามันไม่ตั้งใจซ้อมอ่ะเดี๋ยวน้องหมดไปแล้วนะลุงเดินหน้าปลอดภัยนะเว้ย Bueno, al menos estos dos van a tener su relación a ตรง distancia. นี้ ¿No te pensabas despedirte, Nor? กล่าวเหมือนตายเลยไงแค่มึงไม่อยู่อ่ะมึงก็เหมือนตายอยู่แล้วนะเว้ยกูกลับมาครั้งหน้าก็เลิกแล้วนะไอ้มุกเบียวๆแบบเนี้ย ดูแลตัวเองด้วยนะมึงอ่ะกูจะรีบกลับมา Que soy por amor de ton. Está hablando en francés. Bueno, intento de francés. Que soy por amor de ton. ¡Ay, tan bonito! ฉันรักเธออย่างบ้าคลั่งโอ้โหพูดจริงๆนะ ¡Ay! Mal dicho, pero sincera. Beso, beso. ¡Ay, no! ¡Qué hermosos! ¡Ay, qué bonitos! No pensé que estos dos los amaría tanto juntos, O sea. Ay, mi Charlie todavía no despierta. ¿Willy? ระหว่างที่ชาลีหลับอ่ะถ้าพี่เบฟเหงาก็แวะมาหาผมได้นะ Ah, no puede ser. รอเล่น Es un ผ hijo. มแค่ใจพี่ Siempre va a ser un hijo de... ไม่ทำให้ผมเป็นอิสระขอบใจมึงมากนะเว้ยที่วันนั้นมึงช่วยกูไว้ Bueno, bebé, era lo mínimo que podía hacer, ¿no? ไม่ดีแล้วกัน รีบกลับลงสนามได้แล้วครับ เป็นแฟนคิดถึงพี่หมดแล้ว ชาลีมันหลับไปนานแล้วนะเผื่อใจไว้มั่งแข่งรถก็คือความฝัน แต่ชาลีคือชี Pero วิ él ต es ของกู mi vida. ไม่ว่าจะนานแค่ไหนมึงจะรอ No sé cómo sentirme con ese intento de redención de Willy. Si de verdad querían redimirlo, no era necesario hacerlo un asqueroso pervertido. O sea, ป้ารีบตื่นมาเจอมาม่านะ ¿y por qué en él tarda más el efecto de su sangre? ¿Cómo le habla mientras está dormidita? No, bueno, los saltos en el tiempo están siendo enormes. ที่นี่รับเด็กฝึกงานนะครับ ¡Volvió!
Te digo, เบ babe. ชื่อกู No, tú no. Es su babe. โลกนี้มีแค่พวกมึงสองคนเนาะโอ้นี่เอฟนิดหน่อยเองดูดีขึ้นเยอะเลยนะดีน Es Te un murió. amor. จับใจเว้ย ช่วงนี้ฟิกอยู่อะใกล้เข้าซีซั่นใหม่ละ ยังไง X Hunter ก็ต้องได้แชมป์แน่นอน แต่แล้วหยวนแค่นี้เหรอ ลุงเจฟแล้วก็ชาลีอะลุงกูไม่รู้ ชาลีอยู่นู่น Está bien. Oh, oh, mi Charlie. Por fin libre de preocupaciones. Ya está. รุ่นน้องในทีมเอ็กซ์ฮันเตอ Ya ร์ está. พี่เว็บอะ Recuperó la memoria. กูสห่างเหินเลยอะมึงไม่ต้องน้อยใจมึงหรอก กูอยู่กับมันมาปีนึงเนี่ยยังไม่นอนเตียงเดียวกันเลยมึงบอกว่าไม่สนิทไม่เว็บอายเขากูพูดจริง ถ้ามึงอยากให้กูหยุดพูดเนี่ยมึงก็ให้กูนอนกับมึงดิ Duerme conmigo. พี่ชอบสรุปอะไรมั่วๆเนี่ย Esperen, แยกกันหลาย entonces. ทีละ Entonces no recuperó la. O sea, aún no ha recuperado completamente la memoria. O sea, la manera en que Babe lo dijo es como si desde hace un año hubieran intentado reconstruir pues su vida, pero no necesariamente que haya recuperado sus recuerdos. ลุงไงลุงเจมส์พี่ต้นนี่เอาเลยไปไหนกันมา ผมกับลุงเอารถชาลีไปยกเครื่องมาใหม่ครับ เห็นจอดง่อยๆในอู่เป็นปีแล้ว เป็นนักแข่งก็ต้องแข่งรถดีวะเบบพาชาลีลงไปซ้อมในสนามสักรอบสองรอบทบทวนความจำหน่อยดิ Ah, ok. No, no, จะดีเหรอพี่ no ha recuperado la memoria. ผมไม่รู้จะขับได้ไหม มึงขับได้มึงเป็นลูกศิษย์คนเดียวกับพิทเวฟนะเว้ย แค่มึงยังจำไม่ได้แค่นั้นแหละ Me hubiera gustado ver un poco más de ese proceso en el que pues fueron comenzando de nuevo. O sea, sí lo vimos el episodio pasado, pero no sé, un poco más. นี่ลุงพี่เบฟก็ยังไม่หยุดพยายามเนาะชาลีก็ยังจำไม่ได้สักที เฮ้ย คนเราต้องมีความหวังดีวะ พี่เบฟมาขับดีกว่าไหมครับผมกลัวว่ารถดีๆนี่จะพัง Bebé, solo mira adelante, por favor. ชาลีมึงบอกว่ามึงทำได้มึงก็ทำได้ไง Con fe, bebé. มึงแค่มั่นใจนะเว้ย แล้วเวลามึงขับเนี่ยเกาะเอเปกแล้วก็ชิดเกียร์ถูกจังหวะแค่นั้นเลย Nomás no aceleres mucho si no te sientes seguro. เวลาพี่สอนผม Pero mira adelante. Ay, me estresa que no mira adelante. ใช่โค้ช Te dijo coach. มึงจำได้แล้วเหรอ Supongo que antes lo llamó así, pero ahorita no me acuerdo. สุขสันต์วันครบรอบไหมป๊าป๊า Es su aniversario ความทรงจำของ también. ป๊าป๊าเราอาจจะอยู่มาด้วยกันแค่ปีเดียว แต่ของมาม่าเราอยู่ด้วยกันมา2 ปีแล้วนะ Mm. อย่างที่มาม่าเคยพูดไปฮะของป๊าไม่ต้องเลยอะจำทุกอย่างไม่ได้ก็ได้ขอแค่ป๊าอยู่กับมาม่า Ay, mi babe. ตลอดไปแค่นั้นก็พอแล้ว Porque parece que estuviera recordando. Está recordando cosas.
มึงจะเข้าใจว่าน้ำหนักเท่าไหร่มันจะพอดีต้องเหี้ยเลย Es esta escena, ¿verdad? แค่รู้สึกว่าพี่เทศจังอ่ะ Que lo llamó con. โค้ชที่ติดรู้สึกเลย ¡Ah! Le están volviendo los recuerdos. Nomás no te vayas a chocar como esa vez. Para recordarlo. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ X Hunter ด้วยชาลีเสื่องๆซื่อๆแล้วเวลาลูกเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเราจับหมาโกลเด้นเป็นหมาชาลีนี่ ¡Está recordando todo! สตอกเกอร์สมัยนี้หน้าตาดีจังผมไม่อยากให้มึงเป็นเด็กแก่กับชาลีเป็นแฟนกันนะแต่พี่บอกว่าเราจะไม่จบกันนี่ครับ ก็กูเปลี่ยนใจแล้วอะมึงไม่ชอบหวังว่าอยากลองเทสแบบนั้นอีกรอบนะครับก็ถ้าพี่เบฟอยากลองเนี่ยก็ต้องเทสแล้วแต่ผมมองไม่เห็นนะ Oh, me pone un poco nostálgica ver las escenas de la primera temporada. ¿Y qué escenas? จะรับไหนพูดนี้ไม่ได้ไหมครับมาขอให้ป๊าป๊า Y ahora pasamos a la segunda. Ay, mi niño. Ay, no, imagínense. จบไหมชาลี Imagínense la cantidad de emociones que está sintiendo ahorita mismo. จริงๆพี่พูดผิดนะครับผิดยังไง No son 2 años. จริงๆแล้วถ้านั้นไม่ถูกมันเกือบ3 ปีแล้วนะ Sabía que iba a decir algo así. Me lo imaginé diciendo 2 años, 6 meses, 3 días, 24 horas o algo así. ปีแรกที่ผมจีบพี่เลยนะ Oh. เฮ้ยมึงจำได้แล้วเหรอ ตอนที่ขับอยู่อ่ะความทรงจำมันค่อยๆไหลเข้ามา ผมไม่รู้ว่าผมจำได้ไหม Entonces sí funcionó. El método de hacerlo conducir. แต่ผมเห็นหน้าหมาเต็มไปหมดเลย De repente me invadiste por completo. Entraste en mi cerebrito sin autorización, dice. ตอนที่ขับอยู่อ่ะความทรงจำมันค่อยๆไหลเข้ามา ผมไม่รู้ว่าผมจำได้ไหม Pero todo un año esperando este momento. แต่ผมเห็นหน้าหมาเต็มไปหมดเลย ถึงวันแล้วที่ผ่านมาทำพี่ลำบากมากเลยใช่ไหมลำบากไอ้ขอโทษนะเป็นไรชาลี Cómo sufría por Maypa. Siempre pensando en su babe. Dios mío. Si eso no es amor, no sé qué lo sea. Ay, qué bonita escena. Fue mi favorita. El más emocionado.
Y orgulloso de su cachorro. Mi método funcionó, ¿verdad? Sí funcionó. ¡Qué bonitos! ¡Uy! Sí hay matri. Sí hay matri, gente. Sí hay matri. Y sí se van a reencontrar. Ay, la sonrisa inmediata de Pete. También Kim y Kenta. Kim volvió. ¡Ay, qué guapos, por favor! ¡Sí se nos casan! ¿Dónde están? El lugar me recuerda a la casa esa de la batalla final en My Golden Blood. Ay, qué bello se ven. Esperen, ¿hasta Winner está ahí? ¿Este de acá es Winner? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Esperen. Porque vi a Tony ahí. Auxilio, ¿qué está pasando? Creo que esto es más como una despedida del cast y no tanto como una secuencia de la serie, porque es más bien como un universo alternativo o algo así. Porque ¿qué hace Tony ahí? Y Winner también. ¿O se les pasó? ¿Qué pedo? Se me hace que le cae a North o Sonic. ¡Chris! O sea que sí volvieron. Ok. Nuevamente vemos el besito, ya que es literalmente el final feliz para ellos que nos están dando. Y de repente Tony ya no está. Para mí que fue un error, ¿eh? O sea, lo enfocaron cuando no deberían haberlo enfocado o algo. No, pero es que ¿por qué estaba ahí? ¡Ay, mis niños! Y así termina. Ok. Fin. Ahora sí el fin. Ya no va a revivir nadie, ¿verdad? Porque bueno, ahí en ese último minuto me revivieron al Tony nuevamente. Mira, pao,
ไม่มีอะไรแค่ อ้าว เลือด ทำตลกอะไรตลกในค่าตัวในการถ่ายทำ Indemnización. ผมไม่ได้เก่งนะผมไม่ได้เก่ง เป็นตัวชาลีต้องดี Oh, ok. Bueno, chicos, este fue el 13º y último episodio de Beat Babe. Y a ver, tengo emociones encontradas, ¿eh? Se sintió bastante apresurado. O sea, no sé si... Se sintió raro. O sea, esa es la mejor descripción que les puedo dar. Se sintió raro todo, muy acelerado, muy apresurado todo. Ya me preguntaba yo cómo iban a terminar de desarrollar todo lo que faltaba en un episodio, pero tenía la esperanza de que sí lo hicieran y que, o sea, que sí lograran hacerlo y que el asunto del matrimonio lo pasaran para un especial o algo así. Pero no, prácticamente como que todo el episodio me lo dividieron en dos. La primera parte fue de la batalla final y luego como que un año después de todo lo que pasó ahí, y ahí incluyeron lo de la boda y todo eso. Y supongo que por eso se sintió tan apresurado. O sea, literal solo ocuparon la mitad del episodio para algo tan importante como lo es la batalla final. O sea, es que no, hay tantas cosas que quisiera mencionar y no sé si me va a alcanzar el video, pero es que, a ver, vamos a tratar. En primer lugar, claramente esa batalla final se sintió de una calidad mucho más inferior que el que tuvimos en la primera temporada, y por varios aspectos. La falta de lógica en ciertas escenas, cosas que, por ejemplo, lo que les mencionaba, lo del bastoncito ese. Yo sé que puede parecer algo así como que sin importancia o no tan importante, pero es que es lo primero que se te viene a la mente cuando sabes que eso es lo que no le está permitiendo a tus aliados como que dar su máximo potencial. Y en ningún momento se trató ese tema, nadie lo... Y luego... ¿Qué onda con lo que pasó en la escena cuando Willy aparece y detiene el tiempo? En ningún momento lo explicaron. ¿Por qué su poder no funcionó? Nunca nos dijeron que tenía como que un límite de tiempo de funcionamiento o algo así. Y simplemente lo dejaron así. Yo tenía fe de que luego lo expliquen, pero no, nunca pasó. Lo cual se me hace un enorme agujero de guión en una trama en la que pues... los poderes y sus funcionamientos es una de las cosas más importantes que se supone que están tratando. Simplemente lo dejaron ahí, al aire. A ciertas escenas de acción también siento que le faltaron mucho más realismo. Muchas cosas pasaron muy convenientemente, incluyendo la escena esta en la que Tony agarra a Charlie como su rehén, que en ese momento ni siquiera sabía qué estaba haciendo cuando Charlie le agarra el brazo. O sea, por un momento dije, sí, le está absorbiendo los poderes o algo. Pero en ese caso, Tony, o sea, lógicamente y pensando como un villano, en cualquier momento le pudo haber disparado. Literalmente tenía el arma en la mano y le estaba apuntando. Y no es que el proceso doliera, o sí. Bueno, y aunque doliera por reacción o por enojo, no sé, lo primero que uno como villano haría pues es deshacerse de... ¿No? ¿Me entienden? Pero le dio todo el tiempo del mundo. Güey, o sea, les juro que si fuera un pequeño error nada más no me importaría y lo pasaría por alto, pero es que es un conjunto de cosas en este episodio que simplemente no se pueden pasar por alto, y es por eso que te deja esta sensación de extrañeza, de... ¿me entienden? Insatisfacción. Y luego, Winner, el hecho de que lo hayan dejado ir así nada más después de todo lo que hizo, o sea... ¿Por qué? O sea, porque es que esta gente a veces se pasa de comprensiva, les juro. Es como que por el simple hecho de haber estado bajo las órdenes de Tony, lo hace automáticamente inocente. Cuando no es así, güey. Cuando no es así, las personas igual toman sus propias decisiones. Y Winner jamás fue o sea, ni siquiera es como para decir que alguna vez hizo algo bueno, que de alguna manera lo haga merecedor de redención, ¿me entiendes? No.
O sea, no. Y Willy tampoco. Bueno, a ver. Definitivamente fue útil. Les dije, su poder es bastante bueno, aunque al final les digo, hay un tremendo agujero ahí de guión acerca de por qué se detuvo su poder en ese momento. Al menos que yo esté obviando algo, por favor me dicen si me estoy equivocando, pero según yo pues nunca lo explicaron. Y bueno, les decía, de que fue útil, pero esa interacción al final en la que Babe se muestra amable con él, o sea, siento que es lo mismo que intentaron hacer con Güey, o sea, les digo, es como si por ser un subordinado de Tony automáticamente te hace inocente de todas tus acciones. Y no, el Willy ese, les dije hace como 2 episodios, hizo cosas totalmente asquerosas con Babe y claramente esas no eran órdenes de Tony. O sea, si realmente, les digo, si realmente querían redimirlo, no era necesario hacerlo un personaje tan asqueroso, ¿me entienden? Ahora, en cuanto a las parejas secundarias, por ser este el último episodio, como que realmente se empieza a sentir cuánto algunas de ellas han sido dejadas de lado. O sea, del Kenta Kim, desde ya hace bastante tiempo, se sentía que realmente nos estaban dando migajas. O sea, el tiempo en pantalla que tuvieron es cortísimo. Cortísimo. Literal, es que mi pareja favorita y nada de ellos. Encima se tuvieron que separar por un tiempo por el viaje de Kim y hubo un salto en el tiempo ahí y de repente simplemente se reunieron y ya, eso fue todo. Y casi que lo mismo con Chris y Pete, aunque de ellos sí tuvimos un poco más, pero me hubiera gustado que ese más hubiera tratado el desarrollo en su relación. O sea, hasta cierto punto lo hicieron. De hecho, pensé que a este punto pues Pete ya se había dado cuenta que en realidad a quien amaba era a Chris, pero luego pues él mismo dice que aún no puede evitar ver a Wei cuando ve a Chris. Entonces, no sé, hay como una desconexión ahí que se siente un poco extraña. Y luego en su caso también simplemente tenemos como un salto en el tiempo y se vuelven a reencontrar. Y no sé, me vuelve a dejar la sensación de que todo fue muy rápido. Y es que son un montón de parejas, les digo, ese es el problema. Al tratar tantas parejas, al final no todas se logran desarrollar de manera eficiente. De hecho, yo pensé que en esta segunda temporada íbamos a tratar más las parejas secundarias, ya que pues en la primera temporada tratamos a las 2 principales, pero pues no, en esta temporada también las 2 principales tuvieron sus conflictos y así, y quizá ahora empiezo a entender un poco más las quejas acerca de la desviación en la trama que hubo. Recuerdo que algunos decían que estaban poniendo conflictos innecesarios y, o sea, me imagino que si realmente no estuvieran esos conflictos, hubieran tenido más tiempo de desarrollar esas tramas, las secundarias. El North Sonic, tengo que decir que sí lo llegué a disfrutar. O sea, tienen una química muy bonita que no me imaginaba que habría entre ellos. Y es que también al principio parecía que esos dos nunca se iban a lograr, pero una vez que pues ambos se confesaron sus sentimientos, pues todo empezó a fluir muy bonito y de verdad me gustaron mucho. Luego, lo de que hayan encontrado finalmente la fórmula del disolvente de poderes también ocurrió nada más que con un salto en el tiempo. Y, o sea, sí tiene algo de sentido porque al parecer supongo que lo único que necesitábamos era la sangre de Wei. De Chris, y así es como se logró, pero me hubiera gustado que se sienta más conectado. O sea, literal, simplemente pasó el tiempo y ya tenían la cura. Lo de Charlie recordando su pasado también fue un poco muy aleatorio, pero supongo que tiene sentido, ya que pues él lo hace cuando está conduciendo el auto por primera vez después de mucho tiempo. Ese sí fue un momento que amé muchísimo, mi favorito del episodio, el momento en el que él empieza a recordar y le dice a Babe que ya recuerda todo. Pavel su actuación, y en ese momento también la actuación de Pooh es su momento más destacable de toda la serie, creo yo. La verdad sí esperaba un poquito más de su actuación a lo largo de toda la serie. O sea, al principio sí le veía cierta evolución, pero luego llegó la etapa esta de la infidelidad y la discusión, o sea, el diálogo que tenía con Babe y todo eso.
Y ahí sí siento que, o sea, en esas escenas que es donde más requería de transmitir emociones, pues no llegó a convencerme. Casi que sentía que Pavel estaba cargando con toda la actuación y bueno, siempre les he dicho que Pavel es quien más brilla de todo el elenco definitivamente y de verdad que lo muestra en cada pinche escena. Por cierto, afortunadamente Babe sí le había dicho a Charlie, o sea, el plan era de ambos, incluyendo a los chicos de Xander también. Al único que no le había dicho era Pete y a Chris, que de repente se aparecieron ahí. Pero de verdad que si Babe llegaba a hacer lo mismo, a cometer el mismo error que de por sí ya cometió Alan, ay no güey, me desconocía. Al menos podemos ver que el personaje de Babe sí aprendió la lección. Ahora, no sé si todos lo sintieron, pero en este episodio sentí que Tony se vio tan débil, o sea, a comparación de los episodios anteriores en los que realmente parecía alguien peligroso. En este episodio como que, no sé, fue tan fácil derrotarlo. Supongo que es también por la escena que les digo que ni siquiera pareció real. Se sintió raro. Ahora, otra duda con la que me dejan también es qué pasó con Alan después de los disparos que recibió y luego le quitaron el chip de la cabeza o qué pedo. Se supone que su poder era la fuerza, no el regenerarse, y en ningún momento lo vimos en el hospital ni nada, aunque siempre supuse que al obtener un poder pues automáticamente ya te hacía un poco más fuerte de lo usual, pero igual, o sea, estamos hablando de un disparo. Ahora, Charlie incluso recibió 3 disparos y a él le tomó que un montón de tiempo despertarse, y no sé por qué, o sea, el asunto en Tony funcionaba casi que inmediatamente una vez que consumía su sangre, y en el caso de Charlie pues se supone que debería funcionar igual, o sea, no es aleatorio que lo hayan mostrado sangrando por la boca, se supone que nos quieren dar a entender que eso fue lo que lo salvó. Entonces, quién sabe por qué habrá demorado tanto en despertar, nunca nos lo explicaron, quizá porque el daño fue más grave probablemente. Y así, un montón de cositas que en conjunto les digo que hacen que el final se sienta bastante raro. Ahora, la escena final pues estuvo bastante bonita con todos los chicos ahí, todo el elenco. Se les escapó a Tony. Supongo que el que estaba filmando no se dio cuenta que estaban enfocando a Tony ahí, pero literal salió por un segundo. Incluso Winner estaba ahí, si no me equivoco. Son un montón de pequeñas cositas que me dejaron what the fuck. Pero bueno, chicos, nada, a ver, en conjunto la serie, a ver, no les voy a decir que no la disfruté, pero no considero que sea de la misma calidad que la primera. O sea, tiene una calidad un poco inferior a la primera. Siento que la primera temporada tiene una trama mucho más elaborada, aunque también tenía sus defectitos por ahí. Pero esta sí se siente un poco más floja, sobre todo por este final, que es lo que mayormente me deja con esa impresión. Siento que algunas líneas de trama no llegaron a ningún lado al final. Por cierto, algo que era tan importante al principio de la serie, lo del infiltrado, nunca supimos quién era. O sea, el episodio pasado les preguntaba si es que Tony siempre se refirió a que era Alan, y de alguna manera supo que algún día Alan iba a recurrir a él, porque si no, no hay otro. O sea, no hay otro infiltrado. ¿Qué pedo? O sea, ni siquiera hay manera de que Tony haya sabido eso. ¿A quién se refería entonces al principio de la serie? Y es algo que fue mencionado tantas veces y fue tan importante y todo el mundo se lo preguntaba, y nos lo dejan en el aire prácticamente. Si me dijeran que Tony tenía algún subordinado que pudiera ver el futuro o algo así, y que sabía que en algún momento Alan iba a elegir ayudarlo, pues ahí tendría más lógica, ¿no? Pero no, o sea, no. Ahora, otra de las cosas que sí me gustó bastante de la serie es la redención de Dean, el proceso que tuvo para redimir sus acciones y demostrar que realmente había cambiado.
Su desarrollo de personaje a mí me gustó, fue bastante bueno en mi opinión. El desarrollo en la relación de Babe y Charlie también, o sea, siento que después de la mamada que hizo Babe al principio, pues de alguna manera se aprendió la lección y como que su vínculo se afianzó cada vez más. Como que al final aprendieron a resolver estas cosas en equipo, no solo Babe sino Charlie también, porque recordemos que él también en cierto punto quiso resolver todo él mismo, pero ya después de eso empezaron a resolver las cosas juntos. Bueno, luego llega el momento en el que Charlie pues pierde la memoria y Babe se queda junto a él y bueno, creo que en esos momentos son en los que más se pudo notar el amor que Babe le tiene a Charlie. Bueno, desde un poco más antes, cada vez que se preocupaba por él cuando él no estaba, cuando se había ido, cuando estaba enojado y todo eso. Pero pues, ¿qué les digo? Eran las consecuencias de sus actos en ese entonces. Y pues desde ahí ya no se despegó de él para nada. Y les digo, me gustó mucho la evolución en su relación. Respecto a Alan y Jeff también me quedo con una sensación un poco extraña, pero creo que es más que todo porque pues al final Alan no enfrentó consecuencias por las decisiones que tomó. O sea, Jeff lo perdonó así facilito. Lo entendió. Y o sea, yo también lo entiendo, la verdad. La principal razón por la que me enoja es porque es lo mismo que le reclamó a Jeff al principio de la serie. O sea, creo que eso es lo principal que me enoja y que me deja un poco descontenta, porque él no sufrió las mismas consecuencias que Jeff. Pero en sí, la decisión en sí, personalmente yo no la critico mucho, porque sí le encuentro cierta lógica con su estado emocional de ese entonces. Sé que a algunos les parece hasta fuera de personaje lo que hizo, pero a mí me parece lo contrario, obviamente opinión personal, porque pues les digo que Alan siempre ha sido el tipo de persona que cuida de otros, especialmente de su equipo, pero ahora se encuentra en un estado que es totalmente, o sea, que no le permite hacer eso, que es totalmente lo contrario. Él piensa o él siente que está haciendo una carga tanto para Jeff como para el equipo. Se siente frustrado por no poder ser de ayuda con todo lo que está pasando. Sabe que Jeff en ese momento tiene un montón de cosas en la cabeza, lo que Charlie está atravesando, y en lugar de ser una carga quiere apoyar. Y luego Tony se le aparece con esta propuesta en la que supuestamente va a intercambiar a Dean y Kenta con un poco de sangre de Charlie, lo cual yo sé que pues sí suena cruel y todo eso, pero si lo ves desde el punto de vista de que es supuestamente nada más un poquito de sangre a cambio de 2 vidas, y con lo desesperado que está él por hacer algo, por ayudar, pues yo la verdad sí, o sea, sí siento que es algo que haría Alan, ¿me entienden? Ahora, la manera en que eso se ejecutó sí me pareció un poco muy sucia. Creo que sí les aclaré por escrito en el episodio que cuando él se apareció por detrás inmovilizando a Charlie, o sea, en el momento como que tardé en esto y luego me apareció otra imagen y me enfoqué en la otra imagen y pensé que lo que había visto antes había sido como que una mezcla de realidad y las visiones de Charlie. Entonces pensé que Alan simplemente estaba detrás de él, pero el hecho de que lo agarrara así, simplemente Charlie lo estaba imaginando. Pero no, al parecer sí fue así como pasó. Y les digo, la manera en que se ejecutó eso sí me parece muy sucia y sí me dejó con un mal sabor de boca en ese momento, más bien cuando estaba editando, porque les digo que en ese momento como que no lo llegué a captar del todo. Creo que en esa escena en específico sí podría decir que me pareció un poco fuera de personaje. Quizás se hubiera sentido un poco más natural que Alan simplemente llegara y encontrara a Charlie pues así mal y ahí aprovechara en igual. Sí, se sigue sintiendo un poco feo, obviamente, pero no es como agarrarlo así y, ¿me entienden? Aprovechar y sacarle la sangre un poco más y lo hacen parecer un villano, y creo que es la sensación con la que mucha gente se quedó. Pero bueno, chicos, eso, les dije que se me iba a hacer largo con todo lo que tenía que mencionar. La producción
casi que similar a la primera. La dirección también creo que es el mismo estilo, el mismo director, o bueno, yo le sentí las mismas vibras. En cuanto a la actuación, tengo que decir que los que más me gustaron, obviamente en primer lugar está Pavel, luego Nord y Sonic también me gustaron, Sí, aunque no tuvieron mucho tiempo en pantalla ni mucha aparición, en los pocos que estuvieron me gustaron. Luego Garfield también. Y los demás como que tienen un nivel intermedio, y a los que sí siento que les falta mejorar es a Pooh y a el que hace de Pete, se me fue el nombre, Ping, se llama Ping. Pero como siempre les digo, pues obviamente siempre van a poder mejorar, y estas opiniones siempre las digo desde el respeto y porque tengo que dar una opinión final acerca de la serie. No es hate ni nada, espero no estar olvidándome de nada más. En conclusión, pues me gustó la serie, pero no tanto como la primera, y tampoco creo que llega a ser de mis favoritas de las que estoy viendo actualmente. Así que nada, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció, sus opiniones. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.